Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando a la última hora, pendientes de la actualidad, con el mundo mirando a esta foto, a esta imagen. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, junto al preso liberado en las últimas horas, Mark Fogel. Les contábamos esta mañana, esto puede ser el inicio de la negociación, esto puede ser el inicio de la conversación entre Rusia y Estados Unidos. Precisamente en este sentido está hablando ahora mismo el presidente de Estados Unidos. Donald Trump acaba de publicar un post en su red social, en Truth Social, y confirma nuestras informaciones. Dice que ha mantenido una conversación con el líder ruso, con Vladimir Putin. Dice literalmente: he hablado con Putin sobre Ucrania, Oriente Medio, energía, inteligencia artificial y el dólar. Dice que ha tenido una llamada muy larga y productiva con el presidente ruso. Dice: hemos coincidido en que queremos detener las muertes en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Ojo con esto, dice que tanto Putin como él han acordado visitar los países de cada uno. Hay una fecha clave, el próximo 9 de mayo, el día de la victoria, el día de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, porque Donald Trump podría estar allí. Dice que va a llamar a Zelensky también en las próximas horas, y además dice que Putin y el presidente de Estados Unidos han acordado que sus respectivos equipos van a iniciar negociaciones de inmediato. Negociaciones entre Rusia y Estados Unidos de inmediato. Noticia de alcance. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, habla precisamente sobre la conversación con el líder ruso. Dice que esto va a conducir a una conclusión exitosa. La semana de la conferencia de seguridad de Múnich, la geopolítica, mirando precisamente a este hombre, mirando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya habla con el líder ruso. Ojo, porque hay reacción también desde Rusia, desde el Kremlin. La agencia TASS dice que Putin ha invitado a Trump a Moscú. Putin y Trump han acordado reunirse. Es la noticia de última hora. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar esta noticia, de confirmar esta noticia de alcance, esta llamada telefónica con el presidente ruso en Truth Social. Está lanzando estos mensajes diciendo literalmente que ha hablado con Vladimir Putin. Han acordado reunirse, han acordado iniciar las negociaciones y además también han acordado visitas, tanto la de Putin a Washington como la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Moscú. Es la noticia. En estos momentos se inician las conversaciones, las negociaciones sobre Ucrania. Trump acaba de hablar con Putin. Pendientes precisamente del presidente de Estados Unidos, miramos también en este caso a informaciones sobre México y sobre Canadá. Seguimos pendientes de estas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que habla de los aranceles, los famosos aranceles. Ojo, en el caso de México y de Canadá podrían alcanzar el 50%. Entrarían en vigor en un mes, justo el próximo 12 de marzo. Los aranceles del 25% al acero y el aluminio anunciados este lunes por Donald Trump se van a sumar a los del 25% sobre bienes mexicanos y canadienses, ya impuestos pero en suspenso durante un mes. Y las tarifas impuestas a Canadá y a México para incitarlos a controlar la migración ilegal y el tráfico de fentanilo entrarán en vigor el 1 de marzo. El acero y el aluminio producidos por ambos países serán gravados en total con un 50% a partir del día 12 de ese mes. Es lo que apunta la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos firmó este lunes un decreto que impone aranceles del 25% al acero y al aluminio importados a Estados Unidos a partir del próximo 12 de marzo, sin excepción ni exención. Esto se aplica a todos los países, es lo que declaraba el propio Donald Trump en el despacho Oval. Amenaza a México y a Canadá, habla de un 50% en los aranceles tanto al acero como al aluminio. Mirando las amenazas a México y a Canadá, como empezábamos este espacio, esta es la noticia del día, esta es la imagen. Están viendo precisamente el mensaje del presidente de Estados Unidos. Donald Trump confirma una larga y muy productiva conversación telefónica con Vladimir Putin. Dice: hablamos de Ucrania, Oriente Medio, energía, inteligencia artificial, el poder del dólar y otros temas. Dice que ambos han reflexionado sobre la historia de sus naciones y el hecho de que lucharon juntos
con éxito en la Segunda Guerra Mundial. Recordaron que Rusia perdió decenas de millones de personas y Estados Unidos también perdió a muchas otras. Dice que han hablado del beneficio que algún día obtendrán al trabajar juntos, pero dice, primero, como ambos acordamos, queremos detener las millones de muertes que se están produciendo en la guerra con Rusia y Ucrania. Dice precisamente que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha hablado de utilizar el sentido común. Anuncia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ambos han acordado trabajar juntos muy de cerca, incluso, esto es importante, visitando las naciones de cada uno. Putin ha invitado a Donald Trump a Moscú. Dice además que han acordado que sus equipos van a iniciar negociaciones de inmediato. Trump anuncia el inicio de las negociaciones con Rusia. Dice que van a comenzar llamando al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para informarle de la conversación, algo que va a hacer ahora mismo, va a llamar ahora mismo a Volodymyr Zelensky. Dice que millones de personas han muerto en una guerra que no habría sucedido y no se deben perder más vidas. Es la noticia de alcance en estos momentos. Termina diciendo Donald Trump: creo que este esfuerzo conducirá a una conclusión exitosa. Espero que pronto. Este es el mensaje de Donald Trump, el mensaje que mueve el tablero geopolítico en estos momentos. Primera llamada telefónica con el presidente ruso, con Vladimir Putin. Quiere terminar la guerra Donald Trump en esta semana, marcada por la conferencia de seguridad de Múnich, que van a poder seguir en la señal de Negocios Televisión. Se inician las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Acaba de confirmarlo Donald Trump. Horas señalaba precisamente en este sentido que ha habido muchos muertos y que quiere terminar la guerra en Ucrania. Agradecía a Vladimir Putin la liberación de Mark Fogel. Escuchamos a Trump. I've met many. In terms of the war, 1.5 million soldiers, young people have been killed. I've met many of them. Yeah, and it's a terrible thing going on. So we want to get that done. I think this could be the very important element. You could be a big part of it, actually, because it could be a big, important part of getting the war over with Ukraine, and we appreciate. El propio Trump agradecía a Putin la liberación de Fogel, anunciaba que hoy habrá otra liberación. Ya tiene nombre, Alexander Vinik, un magnate ruso que ha sido liberado. Escuchamos lo que decía Donald Trump. In terms of this deal, Mr. President? Very fair, very fair, very reasonable. Not like deals you've seen over the years. They were very fair. And I think that's going to lead, and somebody else is being released tomorrow that you will know of. But we wanted to get this done, very important. And Steve wanted to actually fly over and get Mark and get him home. Precisamente les contamos que Estados Unidos va a liberar al ruso Alexander Vinik, presunto capo del cibercrimen, como parte de un intercambio con Rusia que liberó a Mark Fogel. Es lo que informaba este miércoles el New York Times. Vinik operaba BTC-E, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Fue arrestado en 2017 y detenido a pedido de Washington bajo sospecha de lavar 4.000 millones de dólares a través de la plataforma. En mayo se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Se enfrentó a 20 años de prisión. Miramos también el hecho de que las autoridades rusas hayan liberado al ciudadano de Estados Unidos, Mark Fogel, que podría ser una señal de la futura relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Es lo que comentaba este miércoles el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff. En declaraciones a periodistas dijo que la interacción entre los líderes de Estados Unidos y Rusia puede tener un papel fundamental en la política mundial. Decía, creo que eso es quizá una señal sobre cómo serán en el futuro las relaciones de trabajo entre el presidente Trump y el presidente Putin. Es lo que opinaba Witkoff, añadiendo que esas interacciones pueden tener un gran impacto tanto en el conflicto ucraniano como en la política mundial. Decía, tenían una gran amistad y creo que ahora va a continuar. Es algo realmente bueno para el mundo. No obstante, cuando se le preguntó cuántas veces Trump habría hablado con Vladimir Putin, comentó que no podía responder porque desconocía la respuesta. La respuesta, se lo contábamos al principio de este informativo, ya la tenemos. Trump y Putin han hablado hace apenas unos minutos. Se inician las negociaciones en Ucrania. Precisamente en este sentido hablaba el secretario de Defensa de Estados Unidos. Asestaba un duro golpe a Ucrania. Decía, debemos reconocer lo primero que volver a las fronteras de 2014 no es realista. Dice además que la adhesión de Ucrania a la OTAN tampoco es realista. Duro golpe para Zelensky. Escuchamos al secretario de Defensa de Estados Unidos. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective.
Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. A durable peace for Ukraine must include robust security guarantees to ensure that the war will not begin again. This must not be Minsk 3.0. That said, the United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European. Durante la reunión en formato Ramstein celebrada este miércoles en Bruselas, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha declarado que hay que empezar a reconocer que volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Decía que perseguir esta meta ilusoria solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento, es lo que afirma el jefe del Pentágono, señalando que una paz duradera para Ucrania debe incluir garantías de seguridad para que no vuelva a estallar la guerra. Asimismo, Gesef indicó que el gobierno de Estados Unidos no cree que la adhesión de Ucrania a la OTAN sea un desenlace realista de una solución negociada del conflicto. En cambio, las garantías de seguridad para Kiev deben estar respaldadas por tropas competentes europeas y no europeas. Dice que estarían cubiertas por la letra del artículo 5 de la OTAN, que estipula que un ataque contra un aliado de la alianza se considera un ataque contra todos. Hablamos ahora del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ha anunciado que Estados Unidos ha presentado hoy a Ucrania un primer borrador de un acuerdo sobre recursos naturales. Dice que está estudiando ahora el borrador de este acuerdo. En la reunión con Scott Bessent, con el secretario de Estado de Estados Unidos, anunciaba que espera llegar a un acuerdo definitivo en la conferencia de Múnich. Zelensky esperando la llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunciaba hace escasos minutos que ya ha hablado con Putin. El próximo es Zelensky. Un Zelensky que además también reconocía que la adhesión de Ucrania a la OTAN es poco probable debido a las posiciones de Hungría, Alemania y Estados Unidos. Expresaba esta opinión en una entrevista con la revista británica The Economist. La publicación cita las palabras de Zelensky en estilo indirecto. Al mismo tiempo le cita diciendo que si a Ucrania se le niega la adhesión a la alianza deberá construir su propia OTAN, lo que según Zelensky significa un mayor aumento del número de las Fuerzas Armadas. También dijo que aún no ha recibido propuestas específicas del acuerdo del equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero espera escucharla en las próximas reuniones. El Comité de Investigación de Rusia, les contamos además que ha abierto un caso penal contra el periodista español Alberto Rojas del diario El Mundo por cruzar ilegalmente la frontera nacional en la provincia de Kursk junto con militares ucranianos. De momento, las fuerzas del orden rusas intentan dar con su paradero para detenerlo. Dice el comunicado que la investigación ha establecido que en febrero de 2025 Rojas, sin documentos que le dieran derecho a entrar en territorio de la Federación Rusa, cruzó ilegalmente junto con militares de las fuerzas ucranianas la frontera estatal y posteriormente permaneció en el distrito de Sudzha, en la provincia de Kursk. Es lo que anuncia este miércoles el organismo en un comunicado. También miramos al gasto militar de Rusia, cuya economía ha puesto en pie de guerra el presidente. Vladimir Putin supera ya todos los presupuestos de defensa de Europa juntos, es lo que apunta un estudio. El gasto total de defensa de Rusia se disparó el año pasado un 42% en términos reales, hasta 13,1 billones de rublos, lo que equivale a 462.000 millones de dólares, sobre la base de la paridad del poder adquisitivo, que se ajusta a lo que las monedas puedan comprar en sus países de origen. En comparación, los presupuestos de defensa europeos, incluidos el de Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea, aumentaron casi un 12% el año pasado, hasta 457.000 millones de dólares, ligeramente menos que el gasto de Moscú, es lo que apunta este miércoles el grupo de expertos Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. El balance militar es una evaluación anual de las capacidades militares globales y del gasto en defensa. Deja al descubierto algunos de los desafíos de seguridad que enfrenta Europa si Estados Unidos recorta su apoyo a Ucrania y a la defensa europea. También les contamos que un superpetrolero que transporta el crudo insignia de Rusia, el Urals, ha llegado a la costa de Cuba, mientras Moscú busca nuevos compradores en medio del endurecimiento de las sanciones y las interrupciones en el Mar Rojo. El ligero se encuentra ahora cerca de la bahía, según mostraban datos de seguimientos de buques compilados por Bloomberg y por LSEG. El mes pasado recolectó al menos 1,7 millones de barriles de Urals mediante transferencias de barco a barco en la costa sur de Grecia antes de navegar hacia Cuba. Rusia envía crudo de los Urales a Cuba en un buque bajo sanciones de Estados Unidos.
Seguimos mirando al Kremlin, que rechazaba este miércoles un posible canje de los distritos fronterizos ocupados por Ucrania en la región de Kursk por territorios bajo control del ejército ruso en Ucrania. Preguntaban por esto a Dmitry Peskov, el portavoz ruso. Decía, esto es imposible. Rusia nunca abordó ni abordará el asunto del intercambio de nuestro territorio. Es lo que apuntaba en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov subrayó que, por supuesto, las unidades ucranianas serán expulsadas de este territorio. Todos aquellos, decía, que no sean expulsados serán liquidados. El portavoz se refería a las declaraciones de Zelensky sobre un intercambio directo de territorios en el marco de unas futuras negociaciones de paz con Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin, que ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con el nuevo líder de Siria, Ahmed al-Shara, es lo que informan desde el Kremlin. Según precisaron, durante la llamada, el mandatario ruso ha deseado al presidente interino del país árabe éxitos en la resolución de las tareas que afronta el nuevo gobierno. De igual modo, la parte rusa ha subrayado su posición en apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial del Estado sirio, así como también destacó la importancia de implementar medidas para una normalización sostenible en el país, basada en el diálogo y con la participación de las principales fuerzas políticas y grupos etnoconfesionales de la población. En este contexto, el presidente ruso ha reiterado la inquebrantable disposición de su país para contribuir a mejorar la situación socioeconómica en Siria, incluida la asistencia humanitaria para los residentes. Se han abordado cuestiones relacionadas con la cooperación en los ámbitos comercial, económico y educativo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también escribía este miércoles en sus redes sociales tras un nuevo ataque con misiles y drones ruso que ha tenido entre sus objetivos la capital. A Kiev decía Zelensky que Vladimir Putin no se prepara para la paz y continúa matando ucranianos y destruyendo ciudades. Este nuevo ataque ruso tiene lugar antes de la visita a Ucrania de la primera delegación de la nueva administración republicana que, según adelantó recientemente Zelensky, debe producirse esta misma semana y tiene como objetivo impulsar el proceso de paz que ha prometido Donald Trump para poner fin a la guerra. Decía Zelensky que solo medidas contundentes y presión sobre Rusia pueden parar este terror. Apelaba una vez más a la unidad y el apoyo de todos los socios de Ucrania para conseguir un final justo de la guerra. Zelensky, que decía que está preparado para conversaciones con Estados Unidos, dice que las negociaciones van a comenzar pronto en muchos niveles. Hablaba de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional a la espera, precisamente, de que le llame el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Zelensky está preparado. Lo escuchamos. Зустрічі з представниками Сполучених Штатів і найближчим часом перемовини на багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань. Будемо робити дешевше ліки в українських аптеках. Це важливо. І продовжимо захищати нашу державу санкціями. Я вдячний всім, хто з України. Pendientes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que amenaza con aranceles a Europa, a México y a Canadá. Ojo, que podrían ser hasta el 50%. Hay respuesta por parte de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Thank you all very much. This is great. These are our friends. Vosotros estabais hace una semana liando a la parda. Y ahora, no, ahora hay que sobrevivir 4 años. Fomentarla ni la van a fomentar. Se comenta con bastante alegría. ¿Qué estás diciendo sobre el gobierno? Resistir y resistir y resistir. Y hay bastante fake news y bastantes rumores falsos. No todo es chorrada climática. Eso lleva a la deuda pública española a una situación de insostenibilidad. Deje de gastar.
siempre dicen que voy a empezar una guerra. No voy a empezar una guerra. ¿Quién va? Yo no voy, yo no voy. Se habrá sorprendido de lo bien que lo hacíamos ya, ¿no? Que todos los diputados que están en el Congreso en este momento, todos, no ocultéis el malestar brutal de la población. ¿Y qué pasa a partir de ahora? Seguimos en Negocios Televisión mirando a la última hora, pendientes del mensaje del presidente de Estados Unidos. Donald Trump confirmaba en Truth Social una llamada muy productiva, decía, con Vladimir Putin. Han acordado iniciar negociaciones de inmediato y además han hablado de visitas mutuas. En este sentido está hablando el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Acaba de confirmar que la conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha durado casi 1 hora y media. Peskov ha agregado además que Putin ha invitado a Trump a visitar Moscú, confirmando el comentario de este último de que las dos partes acordaron trabajar juntas muy estrechamente, incluso visitando las naciones de cada uno. Dice Peskov que Putin ha manifestado su disposición a recibir a funcionarios estadounidenses en Rusia para tratar temas de interés mutuo, incluido, por supuesto, el tema de la solución de los problemas en Ucrania. El funcionario ruso ha añadido que Trump prometió que Washington cumpliría todos los acuerdos alcanzados. El Kremlin, Dmitry Peskov, confirma la llamada entre Putin y Trump, 1 hora y media, y además han acordado la visita a Moscú. Putin ha invitado a Donald Trump. Un Trump que sigue amenazando a Europa. Va a desempolvar una ley comercial de 1930, en gran parte olvidada durante décadas, para respaldar sus nuevos aranceles recíprocos que igualarán los mayores impuestos a las importaciones de otros países. Es lo que anunciaba la agencia Reuters. Trump ha dicho que las nuevas tasas arancelarias de Estados Unidos entrarían en vigor casi inmediatamente y que la sección 338 de la Ley de Comercio de 1930 le daría una vía rápida para imponerlas. La ley que se amenazó con imponer, pero nunca se utilizó, aparece esporádicamente en los registros gubernamentales. Permite al presidente imponer aranceles de hasta el 50% a los países que se considere que discriminan el comercio estadounidense. En este sentido, también esta autoridad podría activarse cuando el presidente descubra que un país ha impuesto un cargo, exacción o regulación que considere razonable. Además, dice que no se aplica por igual a todos los países. También puede ser provocada por discriminación de derechos de aduana, tasas, regulaciones o restricciones que perjudican al comercio de los Estados Unidos. Seguimos mirando a Donald Trump. Les contamos que 8 organismos de control del gobierno han presentado una demanda impugnando su despido masivo que eliminó la supervisión clave de la administración del presidente Donald Trump. La demanda, presentada el miércoles en un tribunal federal en Washington, busca que un juez declare ilegales los despidos y restituya a los inspectores generales en sus puestos dentro de varias agencias federales. Según la demanda, los inspectores generales cumplen un papel fundamental y no partidista a la hora de identificar el desperdicio, el fraude y el abuso en las agencias gubernamentales, supervisando billones de dólares en gastos federales y garantizando la responsabilidad de millones de empleados federales. Si bien los presidentes tienen la autoridad de destituir a los inspectores generales, la administración Trump no proporcionó al Congreso el aviso de 30 días requerido por ley, una violación criticada incluso por un importante republicano. En este sentido, hablaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue luchando contra la corrupción, contra el despilfarro. Dice que han firmado para acabar con el gasto inútil. Esto es lo que decía junto a Elon Musk. We found, which is deal today. It's Doge, and I'm going to ask Elon to tell you a little bit about it and some of the things that we found, which are shocking. Billions and billions of dollars in waste, fraud, and abuse. And I think it's very important. And that's one of the reasons I got elected. I say we're going to do that. Nobody had any idea it was that bad, that sick, and that corrupt. And it seems hard to believe that judges want to try and stop us from looking for corruption, especially when we found hundreds of millions of dollars worth, much more than that, in just a short period of time. And we want to weed out the corruption. And it seems hard to believe that a judge could say, we don't want you to do that.
Mientras tanto, Elon Musk ha defendido su departamento de eficiencia gubernamental frente a las críticas, diciendo que el grupo de trabajo de reducción de costes representa la voluntad de los votantes de Estados Unidos que eligieron a Donald Trump. Desde el despacho Oval, con el presidente Trump y uno de sus hijos, Musk decía que de eso se trata la democracia. Rechazaba las preocupaciones sobre si su trabajo en el gobierno crea conflictos de intereses, diciendo que está intentando ser lo más transparente posible. And we've also got to address the deficit. So we've got a $2 trillion deficit, and if we don't do something about this deficit, the country's going bankrupt. I mean, it's really astounding that the interest payments alone on the national debt exceed the Defense Department budget, which is shocking because we spend a lot of money on defense. And if that just keeps going, we're essentially going to bankrupt the country. So what I really want to say is, like, it's not optional for us to reduce the federal expenses. It's essential. It's essential for America to remain solvent as a country, and it's essential for America to have the resources necessary to provide things to its citizens and not simply be servicing. Mirando a Estados Unidos, les contamos que unos 14.000 inmigrantes indocumentados han sido arrestados desde que Trump asumió el cargo. Es lo que apunta el zar fronterizo, anunciando que cerca de 14.000 inmigrantes indocumentados han sido arrestados desde la toma de posesión de Donald Trump. Es lo que apuntaba el zar fronterizo del presidente Homan en una entrevista en la radio este martes. Los cruces fronterizos también disminuyeron un 92% durante el mismo periodo. Decía que hemos logrado cerrar la frontera bastante bien, así que todavía nos queda trabajo por hacer. Añade que aún no han terminado, pero las fronteras se ven muy bien. Los cruces fronterizos ya habían disminuido drásticamente el año pasado bajo la administración Biden. Homan no detalló quiénes fueron acusados de delitos entre los 14.000 arrestados, pero dijo que hay una gran mayoría de antecedentes penales y agregó que hay algunas garantías. Mirando estos arrestos en Estados Unidos, hasta 14.000 inmigrantes indocumentados, hablamos de la respuesta de México a los aranceles. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunciaba este miércoles durante su conferencia de prensa de rutina que su administración planea transmitir un mensaje a la Casa Blanca, reiterando que imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México no es ventajoso para la administración de Donald Trump. Decía Sheinbaum: vamos a demostrarle a Trump que los casos específicos del acero y el aluminio, Estados Unidos exporta más que nosotros. Este es el mensaje de Sheinbaum para Donald Trump. Si mal, no sé si es hoy o mañana, hay una llamada entre el secretario de Estado o el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores. El secretario Marcelo Ebrard ha estado en comunicación con quien nombró el presidente Trump como secretario de Comercio, aunque todavía no es ratificado por el Senado, pero han tenido conversaciones. Decía Sheinbaum que en este caso Estados Unidos tiene un superávit, por lo que no le conviene establecer aranceles a esos metales para México. Trump impuso el lunes un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio sin excepciones. También suspendía sus aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, al menos hasta el 1 de marzo. Anunciaba la Casa Blanca hace apenas unos minutos que podría ser del 50% para México y para Canadá. Sheinbaum habla del déficit comercial, dice que los aranceles no le convienen a Estados Unidos. La escuchamos. A través de una misiva relacionada con los aranceles de acero y aluminio, para mostrarle al presidente Trump que en el caso particular de acero y aluminio, ellos exportan más de lo que nosotros exportamos. Es decir, en este caso Estados Unidos tiene superávit, entonces no le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México. Entonces estamos en comunicación. Seguimos mirando a Donald Trump, que anunciaba este martes que Terry Cole será el próximo dirigente de la Administración de Control de Drogas. Decía que juntos van a salvar vidas y que harán que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Es lo que escribía en su cuenta de Truth Social. Con 28 años de experiencia en el ámbito de las fuerzas del orden, Terry Cole es un veterano de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que a lo largo de su trayectoria profesional sirvió en Colombia, México, Afganistán y Oriente Medio. Actualmente Cole desempeña las funciones de secretario de Seguridad Pública y Seguridad Nacional de Virginia, al frente de 11 agencias estatales de seguridad pública con más de 19.000 empleados, según matizaba precisamente el propio presidente de Estados Unidos, el propio Donald Trump, en su anuncio.
Los ministros europeos, mientras tanto, han mantenido este miércoles conversaciones de emergencia sobre la creciente guerra comercial de Donald Trump, donde habrá una pregunta en la mente de todos: ¿con qué fuerza deben contraatacar al líder de Estados Unidos? Decían, tenemos que responder, no podemos quedarnos de brazos cruzados, lo que apuntaba un diplomático de la Unión Europea. Decía otro que negociar siempre es lo mejor. Mientras tanto, un tercero abogó por adoptar ambos enfoques al mismo tiempo. El peligro de responder a los gritos es claramente que antagonizará aún más al líder inconformista de MAGA, mientras que el peligro de esperar es que se le va a alentar a ir más allá. Mientras el huracán del primer mes de regreso de Trump en la Casa Blanca arrasa las normas económicas y políticas globales, todavía hay una ventana para las conversaciones, aunque ese tiempo parece agotarse rápidamente. Dentro de un mes, el 12 de marzo, entrarán en vigor los aranceles del 25% sobre todo el acero y el aluminio importados a Estados Unidos. Actualmente no hay exenciones ni para Reino Unido ni tampoco para la Unión Europea. Donald Trump, que también hablaba sobre la situación en Oriente Medio, hay una fecha límite, hay un ultimátum del presidente de Estados Unidos. El sábado se liberan los rehenes o se desata el infierno, es lo que dice Donald Trump. And you have some good people and some bad people, and you may have hostages right now. You know, you have the hostages possibly there. They don't know where they are. And, you know, I have a Saturday deadline, and I don't think they're going to make the deadline personally. I think they want to play tough guy, but we'll see how tough they are. También se reunía en las últimas horas con el rey jordano Abdalá II en medio de la presión del presidente de Estados Unidos a Egipto y a Jordania para que acojan a 1,9 millones de palestinos. Abdalá II decía que por fin hay un presidente en Estados Unidos que se preocupa de la seguridad de Oriente Medio. Escuchamos a Abdalá. I see somebody that can take us across the finish line to bring stability, peace, and prosperity to all of us in the region. And it is, I think, our collective responsibility in the Middle East to continue to work with you, to support you, to achieve those lofty goals. So I'm very delighted to be here. And as you said, sir, we've got some very interesting discussions. Mientras tanto, Arabia Saudita ha lanzado una dura campaña mediática estatal contra el hombre que ven en sus pantallas, contra Benjamín Netanyahu, apuntando a la creciente frustración en la corte real del importante estado del Golfo con el primer ministro israelí y la guerra en Gaza. Según Financial Times, el ataque inusualmente hostil, que solo pudo haberse publicado con la aprobación de las autoridades, se produjo después de que funcionarios estadounidenses e israelíes hablaran sobre las perspectivas de que Arabia Saudita normalizara las relaciones con Israel, a pesar de la insistencia de Riad en que esto dependería del establecimiento de un Estado palestino. El ataque fue provocado por Netanyahu, quien bromeó en una entrevista la semana pasada sobre la creación de un Estado palestino en Arabia Saudita, después de que un presentador del Canal 14 de Israel dijera erróneamente que no habría avances en la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel sin el establecimiento de un Estado saudí. Netanyahu le corrigió diciendo, ¿quieres decir un Estado palestino? Esto ha sentado mal en Arabia Saudí, que lanza un feroz ataque contra Netanyahu. Mientras tanto, Jordania ha reiterado su rechazo a la expulsión de los gazatíes de la franja, tal y como propone el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Insistió en su posición firme a favor de la solución de los dos estados, porque cree que Palestina es para los palestinos y Jordania para los jordanos. Así lo señalaba este martes el ministro de Exteriores jordano, Ayman al-Safadi, en entrevistas a la televisión Al Mamlaka y al canal qatarí Al Jazeera, poco después de la reunión entre el rey Abdalá II y Trump en Washington. Decía que su majestad enfatizó que Jordania trabajará de acuerdo con sus intereses, que son que Jordania es para los jordanos y Palestina para los palestinos. Hablaba en este sentido en referencia a dicho encuentro. Safadi sostuvo que el monarca fue claro y firme, rechazando el desplazamiento forzoso de los palestinos y exponiendo un plan árabe alternativo al del mandatario de Estados Unidos, que consiste en reconstruir Gaza sin desplazar a los gazatíes, una idea con la que están trabajando en coordinación con Egipto y otros países árabes, y pronto será puesta sobre la mesa. Mientras tanto, Israel ha solicitado mantener sus tropas en 5 puestos en el sur del Líbano hasta el próximo 28 de febrero, es lo que apuntaba a la agencia Reuters un funcionario libanés y un diplomático
extranjero, en virtud de un acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre entre Líbano e Israel. Las tropas israelíes tenían hasta el 26 de enero para retirarse del sur del Líbano. El acuerdo ya se ha extendido hasta el próximo 18 de febrero, pero las fuentes dijeron que Israel había solicitado una extensión adicional a través del comité que supervisa el alto el fuego en Líbano. Israel pide mantener sus tropas en 5 puestos tras la posible ruptura del acuerdo con Hamás y la tensión con Hezbollah. También les contamos que Irán ha cerrado este miércoles la puerta a negociar su programa nuclear con Estados Unidos, mientras Washington mantenga la política de máxima presión contra Teherán. Decimos no a las negociaciones porque Estados Unidos no entiende el lenguaje de las negociaciones, es lo que apuntaba la portavoz del gobierno a medios tras la reunión del gabinete. Decía, no puedes imponer políticas de máxima presión con una sonrisa y después decir que buscas negociar. La portavoz aseguró que su país siempre ha seguido una estrategia de negociación, pero no lo hará en las circunstancias actuales, y mantuvo que el país no se rendirá ante la presión de Estados Unidos. Los iraníes están abiertos a negociar y a ser amigos, pero no sucumbirán a la fuerza ni al doble discurso. Es el mensaje de Irán a Donald Trump. Mirando a la tensión en Oriente Medio, pendiente sobre todo de la noticia en estos momentos, la llamada entre Vladimir Putin y Donald Trump, el inicio oficial de las negociaciones en Ucrania. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida el mejor análisis, los expertos en negocios, televisión.